Estamos de regreso, tiempo de recordarles nuestras redes sociales. En Twitter, @Canal Congreso, en Facebook y YouTube, Canal del Congreso México. Si usted desea, también nos puede visitar en www.canaldelcongreso.gov.mx. Este 10 de junio se cumplen 4 años de la promulgación de la reforma con la cual se estableció elevar a rango constitucional los derechos humanos. Gerardo Montes. En términos generales, los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. En el año 2009, el Congreso de la Unión empezó a elaborar diversas iniciativas, cuya finalidad era modificar la denominación del capítulo primero, del título primero y reformas diversos artículos de la Constitución Política en materia de derechos humanos. El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en esta materia, el cual fue ratificado por la colegisladora durante su sesión del 8 de abril de 2010, con 96 votos a favor. La reforma constitucional se devolvió a la Cámara de Diputados con modificaciones y posteriormente, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos fundamentó el dictamen. Con estas reformas y adiciones, México se inscribe en la ruta de los países que reconocen explícitamente en sus normas internas la aplicación de las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos fundamentales. La reforma se avaló con 361 votos a favor y debido a que tuvo modificaciones, se remitió al Senado de la República. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad un acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, a través del cual se solicitó al Senado enviar a los congresos del país el articulado aprobado por ambas cámaras. Pero ¿cuáles son los principales aspectos de esta trascendente reforma? Eleva a rango constitucional los derechos humanos y amplía su reconocimiento y protección en el país. Se incorpora el término persona en la Constitución, introduce las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos. Se establece el derecho constitucional de toda persona a solicitar asilo. Establece que las autoridades que no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los derechos humanos deberán publicar las razones y comparecer ante el Congreso. El titular de la CNDH y consejeros consultivos serán elegidos a través de un procedimiento de consulta pública. Finalmente, retiró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigación en caso de violación grave de las garantías individuales y las transfirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue el 4 de mayo de 2011, luego de que los congresos de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz aprobaron modificaciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución, cuando la Comisión Permanente se emitió la declaratoria de reforma constitucional. La Comisión Permanente declara: se aprueba el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su debida publicación. El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional el 10 de junio de 2011.